Bienvenidos y muy buenos días. Estamos en el diálogo en este momento con una distinguida invitada. Para nadie es un secreto lo cuestionado que ha sido el manejo por parte de las autoridades, la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Desde la falta de preocupación para realizar un verdadero confinamiento o la posibilidad de datos ocultos en cuanto a los fallecidos, la compra de la vacuna anti-COVID y la distribución del mismo fármaco. Son estos solo algunos puntos que se han unido a los señalamientos de hechos no solo por el pueblo hondureño, sino que también por los organismos internacionales. Representantes de la sociedad civil también lo han cuestionado, afirmando que apenas el 0.32% de la población ha sido hasta la fecha inmunizada, lo que indica que hasta el momento en Honduras no se ha logrado vacunar a la totalidad, ni siquiera del personal de salud, y apenas se ha incluido a grupos de adultos mayores y personas con enfermedades de base. Algunos galenos lamentan que autoridades de gobierno continúen vendiendo falsas expectativas al indicar que ya firmaron el acuerdo final para la adquisición de 4.4 millones de dosis de vacuna anti-COVID con la farmacéutica Pfizer, cuando la realidad es otra. Hoy nos acompaña vía Zoom una dura crítica de las acciones que realiza el gobierno de la República. Nos referimos a la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Suyapa Figueroa. Queremos conocer su punto de vista como especialista en la salud sobre la actual situación en la nación, así como también otros temas de interés nacional. Doctora, como siempre, gracias por acompañarnos y bienvenido aquí al diálogo. Es un gusto conversar siempre con usted. Muy buen día, Jorge. Muy buen día a todo el pueblo hondureño. Agradecida siempre con usted por la apertura que tiene y por la oportunidad que me da para poder intercambiar algunas opiniones respecto a temas tan sensibles como el manejo de pandemia y obviamente en este momento sobre todo con respecto a la vacunación contra la COVID-19, que consideramos nosotros es algo vital para la población hondureña. Gracias a usted. Todo lo contrario, gracias a usted, doctora. Vamos a tener una hora en la conversación y por eso quisiera comenzar desde, como dicen, el principio, hace un año y 2 meses, más o menos, aproximadamente, cuando tuvimos el primer caso de coronavirus en el país. ¿Cómo debieron haber actuado las autoridades? Y luego en la conversación llegaremos al punto que se está enfrentando en este instante. Bueno, como siempre nosotros lo manifestamos desde el inicio, si algo tenía que existir en el manejo de la pandemia era justamente certidumbre, era credibilidad de quienes manejaran la pandemia, un empoderamiento absoluto del mismo, y lo dijimos desde un inicio, tenía que contarse con las personas con mayor calificación técnica y científica para poder analizar los datos, para poder tener información oportuna, pero sobre todo una información que tuviera todo el bagaje científico necesario para poder pues que estas personas tomaran las decisiones en beneficio de la población, porque sabíamos que iba a ser una situación compleja, como en efecto lo ha sido. Hablábamos del rol rector de la Secretaría de Salud, que es a ella, a la Secretaría de Salud, a quien le corresponde tomar las decisiones, quien es el brazo ejecutor del presidente de la República, y por tanto la Secretaría de Salud debía contar con todas las armas necesarias para poder tomar esas decisiones, en vista de que la Secretaría de Salud es quien tiene su cuerpo técnico, justamente porque se dedica a eso, a garantizar la salud de la población, y que estas personas que están ya dentro de la Secretaría de Salud, que son personal que tiene conocimiento, que ha sido formada justamente en situaciones como pandemia, que fueran las que tomaran el control y que tomaran las decisiones respecto al manejo y a las situaciones que se fueran presentando.
Doctora, luego nosotros hablábamos... Disculpe que le interrumpí, disculpe. Luego nosotros hablábamos de que se tenía que implementar rápidamente la capacidad instalada para atender a los casos que sobre todo necesitaran hospitalización, y que en este caso tenía que concentrarse el personal porque era escaso, los especialistas que podían manejar ventilación mecánica y casos de gravedad, que tenía que centralizarse en un solo hospital, que tenía que ser el de más grande capacidad, y dejar el resto de los hospitales para que siguieran atendiendo las demás patologías, que la población asegurada pudiera seguir atendiendo las cirugías, los casos de oncología, las enfermedades crónicas no transmisibles, al mismo tiempo que la Secretaría de Salud pudiera no perder esa capacidad de manejar el resto de patologías que producían también mortalidad y producían también problemas en la salud de la población. Por tanto, que el Hospital Escuela se atendiera no solamente la población pública, sino que también la población asegurada, que se redistribuyera el personal y que ahí se atendiera por ser el hospital más grande con mayor cantidad de especialistas en esta área, y que se mejoraran, se hiciera una gran inversión para que el Hospital Escuela pudiera mejorar su capacidad de atención de este tipo de pacientes. Y luego nosotros hablábamos de conformar un equipo técnico científico que fuera las que tomaran las decisiones en cuanto a confinamientos, en cuanto a restricciones en la circulación de la población, y que estas personas tenían que tener una característica también, que ser personas de altísima credibilidad a la población hondureña, para poder liderar estas situaciones frente a los problemas y la incertidumbre que se manejara ante la población. Desafortunadamente, ninguna de estas recomendaciones, y luego cuando nos enteramos que el gobierno en el mes de octubre no había hecho los convenios de compra de vacuna, también desde octubre del año pasado nosotros hicimos ver que era urgente que se compraran, que se firmaran las cartas de intención de compra de la vacuna para que nosotros no nos quedáramos rezagados. Sin embargo, todas estas anotaciones no fueron tomadas en cuenta, y tenemos todavía, ya estamos a mayo, ¿verdad? 7 meses después no tenemos ni siquiera apenas firmado una carta de intención de compra, que está muy lejos de ser una firma de un contrato para compra y suministro de vacuna. Sí, porque cuando hablan con la Pfizer, doctora, de 4.4 millones, se ha aclarado que prácticamente es una intencionalidad. Sin embargo, todavía los países desarrollados siguen utilizando, y la Pfizer, todas las vacunas con toda sinceridad son buenas, pero hay algunas que tienen una calificación muchísimo más alta que otras. Pfizer para muchos es la número 1. Ellos han aclarado que todavía no hay una intención de compra, pero una cosa es la intención, otra cosa es haber firmado ya un contrato. ¿Cree realmente que nos hemos tardado muchísimo tiempo? ¿A qué atribuye la falta de que las autoridades, en este caso el gobierno central, porque se ha hecho siempre a través del gobierno, no haya podido a tiempo adquirir las vacunas para tener inmunizada la mayor parte de la población activa en el país? Bueno, para mí, la verdad, se lo digo, es una situación verdaderamente incomprensible. No encuentro justificación para que desde octubre, por ejemplo, que nosotros nos enteramos que no habían firmado, y yo quiero también ser enfática, es que desde entonces ya tenían recomendaciones de comprar o de firmar las cartas de intención de compra y no lo hicieron. Para mí resulta incomprensible que las autoridades no hubieran tomado la decisión de firmar esas cartas de intención y tuviéramos la vacuna de manera oportuna, como lo han tenido todos los países. Estamos hablando de que El Salvador tiene ya 2 millones de personas vacunadas, está muy lejos Honduras de llegar a esa cifra, pero tienen ya
varios millones de vacunas comprados. Es decir, a El Salvador le llegó el suministro de vacunas oportunas porque ellos lo compraron a tiempo. Honduras, y habría que preguntarle a las personas que son las que tienen las posibilidades de tener esa información de por qué no se hicieron las compras oportunas de vacuna, qué fue lo que pasó. La verdad que para nosotros es una situación que no entendemos, no logramos entender por qué no se compró. Ahora, cuando usted firma una carta de intención de compra, luego viene la garantía bancaria y apenas el lunes de esta semana se firmó la aprobación por parte del Congreso para un préstamo con el Banco Centroamericano de 35 millones para comprar vacuna. Entonces, la otra cosa, el paso que sigue después de que usted firma la carta de intención es la garantía bancaria. Y luego la compañía le comienza a suministrar, más o menos como 2 meses después, le llega la vacuna que usted compró. Un lote, un primer lote, porque hay que decirlo con claridad, no existe capacidad de fabricación en la velocidad que se requiere de vacunas. Es decir, la compañía farmacéuticas, por ejemplo, tienen una capacidad de fabricación de entre 10 y 15 millones de dosis de vacuna y, por ejemplo, se requieren 60, 70 dosis de vacuna. Entonces, ellos priorizan las entregas en lotes y desafortunadamente, aunque usted las compre, no se las suministran inmediatamente. Y esto viene a hacerse más agudo con algunos medicamentos, por ejemplo, y vacunas, cuando la India se encuentra en una situación verdaderamente caótica, un colapso del sistema sanitario, que la India es el segundo productor más grande de vacuna a nivel mundial y se ve comprometido también por esta situación de pandemia. Lo cierto es que en este momento nosotros tenemos mucha incertidumbre respecto a qué va a pasar con pandemia. Por ejemplo, no sabemos si después se va a necesitar el próximo año una siguiente dosis de refuerzo. Eso aún no lo conocemos. No conocemos realmente si aparecerán nuevas variantes que tengan resistencia a las vacunas que se han aplicado, por ejemplo. Es decir, que con respecto a la pandemia no tenemos claros los panoramas aún, sigue siendo un tanto incierto, y ante esta incertidumbre, lo menos que podríamos aceptar como una práctica adecuada es la torpeza, es la falta de decisiones oportunas y la falta de empoderamiento de las autoridades en la toma de decisiones rápidas, certeras y basadas en el mayor conocimiento técnico y científico de la situación. Colijo, se resume en esta participación, en este instante suya, doctora, que nos hemos tardado en el comienzo de la inmunización a la ciudadanía, haciendo incluso comparación con otros países, para no ir muy largo, de mismo Centroamérica. Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, Costa Rica comenzó la inmunización de su personal de salud en diciembre. Desde diciembre está vacunando Costa Rica. Lleva mucho adelanto en esto. Tenemos en El Salvador 2 millones de dosis aplicadas. Honduras es el peor país de América Latina. Ocupa uno de los más bajos lugares a nivel mundial en cuanto a cifras de inmunización hasta este momento. La verdad que somos una vergüenza, Jorge, y hay que decirlo. Ha sido una vergüenza, ha sido un desastre, ha sido toda una tragedia. No solamente el virus en sí, o sea, eso es una tragedia a nivel mundial, pero más trágico ha sido las decisiones tomadas, la ineptitud de las autoridades que son las que debieron habernos dado respuestas como población. No lo hicieron, habiendo desde un inicio ofertas de parte del Colegio Médico, de parte de otros colegios profesionales. Estamos hablando de la Federación de Colegios Profesionales de Honduras, quienes también se pusieron a la orden para poder contribuir como hondureños que somos
a mejorar las situaciones de la pandemia, aportar nuestros mejores esfuerzos para contribuir a disminuir las cifras que tenemos, que son dolorosísimas, el número de muertos que ha habido, la falta de mejora de la capacidad instalada para atender a los pacientes que se han complicado y obviamente pues seguimos con esas situaciones. O sea, más de un año después del inicio de la pandemia, nosotros seguimos casi como al inicio o tal vez peor porque el número de triajes se ha disminuido, las capacidades de atención se han disminuido, no hay dinero para atender la pandemia, sigue siendo un problema la falta de medicamentos y de insumos para atender a los pacientes hospitalizados y la reducción del personal. El personal es muy escaso, lejos la Secretaría de mejorar la cantidad de personas, de especialistas, redujo el número de especialistas y les redujo la posibilidad de trabajar como estaban trabajando, que aún a pesar del esfuerzo que estaban haciendo, incluso tienen ya más de 4 meses que no les pagan a los especialistas. O sea, esto es verdaderamente grave. ¿Por qué? Porque probablemente ellos en este momento ya están cansados y lo que van a tomar la decisión es de retirarse de los hospitales. Eso ni le quepa la menor duda. Sí. Bueno, sí, porque no se les ha cancelado a muchísimos de ellos. Dice 4 meses incluso les deben. Les deben 4 meses y ahora el Seguro Social pretende que después de que ellos han hecho un esfuerzo enorme tienen un año de no estar en su casa, se retiraron de su casa, están viviendo como casi todos los que atendemos pacientes con COVID, estamos aislados en nuestra casa. Es decir, yo por ejemplo tengo más de un año que no entro a la sala de mi casa, por ejemplo. Sí. Vivimos confinados en un espacio pequeño. Así están todos los especialistas que atienden COVID en el país. Y han estado cansados porque han estado trabajando en 3 lugares o en más de 3 lugares, por ejemplo, para poder atender a la población y en este momento se les está negando incluso las vacaciones y se les está precarizando la contratación. El Seguro Social los está contratando por servicios profesionales como si fueran un consultor. Y es un médico que tiene un horario establecido, que tiene funciones establecidas, y el Seguro Social, que es el ente que se supone es el que debe garantizar la prestación de todas la atención justamente del trabajador, está precarizando este trabajo médico, el trabajo de los profesionales de la salud, y es verdaderamente lamentable y vergonzoso, y es la comisión de un delito porque es una simulación de contrato la que están haciendo realmente el Seguro Social con esta situación. Bien, gracias doctora Suyapa Figueroa. Nos va a permitir por favor una breve pausa. Ya tenemos consultas en el 3182-4375. Pueden formularlas también en forma directa al 2235-2621 y 2622. La presidenta del Colegio Médico nos acompaña esta mañana, la doctora Suyapa Figueroa. Al volver, ¿qué está fallando en este proceso de inmunización? ¿Qué se debe de mejorar? En su concepto le preguntaremos a la presidenta del Colegio Médico y también las consultas que ustedes formulen a través de las líneas que les hemos indicado y también en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Gracias a las personas que están conectadas con nosotros en Nueva Orleans. Siempre nos honra con la sintonía el buen amigo Luis Alonso Zúñiga. Saludos cordiales, Juan Álvarez, Héctor Flores, Trini Padilla Chávez y muchas personas que están conectadas con nosotros en este momento. Una breve pausa en radio y televisión. Nos quedamos en Facebook con Ethel Valladares y con sus consultas que ustedes le formulen en este instante también a la doctora Figueroa. Ya regresamos. Bien, gracias Ethel. Regresamos en radio, televisión y nos quedamos siempre en Facebook. Nuestra invitada la mañana de hoy, la presidenta del Colegio Médico, doctora Suyapa Figueroa. Hay algunas consultas, nos indican compañeros por favor cuando vayamos planteándolas a la presidenta del Colegio Médico. A su criterio, ¿qué ha fallado en este proceso de inmunización a la población? Y si se puede destacar algo bueno de lo que ha pasado a este instante, ya cuando
Por ejemplo, hoy hay vacunación para la gente mayor de 75 años en varios lugares en Tegucigalpa, igual en San Pedro Sula, agregado a lo que está haciendo el Seguro Social. Aparte, obviamente siempre es una situación del gobierno, pero una cosa es lo que se hace a través del Ministerio de Salud y otro a través de el Seguro Social. ¿Qué se puede destacar y qué ha fallado en este proceso, doctora Figueroa? Bueno, yo creo que se debe destacar digamos, el esfuerzo que hacen las personas que trabajan en estos procesos de vacunación, que lo han hecho de la mejor manera, con mucha disposición, y la verdad es que yo siempre agradezco y destaco siempre ese esfuerzo que hace el personal que trabaja y que hace un esfuerzo por dar lo mejor de sí en este proceso. Lo que le ha faltado indudablemente es transparencia. Es decir, primero se llamó a un censo del personal y que de acuerdo a ese censo se iba a vacunar. Después se dijo, no vamos a hacer caso al censo, sino que lo vamos a llamar para que todo el mundo llegue en libertad y que haga cola para poderse inmunizar. Entonces, cambios de decisiones, pues yo creo que le deja la falta de transparencia en cuanto a la publicación de listas de las personas llamadas a inmunizarse, pues ha sido notorio. Las largas colas, las largas esperas de las personas, justamente porque no había suficientes puestos de vacunación, ha hecho también que sea, digamos, de alguna manera un poco difícil. Personas mayores de 75 años que han tenido que esperar 2 y 3 horas dentro de un vehículo con las temperaturas en las que estamos. Creo que ha sido un sacrificio para ellos, y obviamente el hecho de que llegaran y que no encontraran ya vacuna, justamente porque no se atendió de alguna manera esa organización. Sin embargo, creo que por parte del personal que está trabajando hay muy buena disposición, eso es bueno. Nos hace falta vacuna, indudablemente, y la otra cosa es la universalidad del acceso a la vacuna. Estamos hablando de ciudades grandes, de Tegucigalpa, San Pedro Sula. ¿Qué pasa en el interior de nuestro país? ¿Qué pasa en las aldeas de nuestro país? Ahí no hay disposición de vacunas. Entonces, le falta la universalidad que debe tener, le falta justamente el acceso adecuado para toda la población, y nos falta vacuna, hay que decirlo, no tenemos vacuna. Y no creo que vayamos a tener suficiente cantidad de vacuna como la que necesitamos para inmunizar a la población. Eso es lo que nos hace falta, vacuna. Sí. A propósito, ¿cree que será inmunizada toda la población en lo que resta de este gobierno, que concluye 25 de enero del próximo año, elecciones el último domingo del mes de noviembre? Al ritmo que vamos y así como está la situación, ¿usted cree realmente que se pueda lograr inmunizar a toda la población económicamente activa, por lo menos? Desafortunadamente no creo. Y mire, aquí ustedes lo anotaron muy bien. Si ustedes se fijan, el gobierno de Donald Trump, que se comportó muy similar al comportamiento que tiene nuestro gobierno, ¿verdad? Prepotentes, excluyentes de las opiniones calificadas y técnicas. Prácticamente las opiniones del doctor Fauci fueron desechadas prácticamente. Se escuchaba de utilizar cloro, desinfectantes, y que incluso podían ser, o sea, vertir opiniones absurdas por parte del presidente Trump, y que cambió cuando cambió de gobierno. Empezó una verdadera inmunización, empezaron ya con seriedad a retomar el tema, y usted ve cómo la disminución del número de casos en Estados Unidos ocurrió. Entonces yo creo que en Honduras es igual. En Honduras no se ha hecho uso de las opiniones certeras, se ha primado la opinión de las personas menos calificadas, y entonces eso nos tiene en esta situación. Si cambia las personas, obviamente, las que toman las decisiones erráticas, como estamos en este momento, va a cambiar la situación de pandemia. No podemos
pretender que vamos a cambiar haciendo lo mismo con las mismas personas. Entonces, yo sí creo que las cosas cambiarían con personas diferentes tomando decisiones y con más apego al conocimiento técnico, con mayor disposición de escuchar, con más apertura, ¿verdad? De escuchar. Entonces yo creo que las cosas podrían cambiar con personas más dispuestas a tener este tipo de apertura. José Maradiaga dice de la colonia Kennedy: la doctora Figueroa no ve nada bueno en este gobierno, dice José Maradiaga. Y entonces yo quiero preguntarle aquí, doctora, ¿en algún momento hubo algún acercamiento con la gente del gobierno por la organización que usted representa como presidenta del Colegio Médico? Y digo, haciendo un agregado o a manera de consulta, lo que dice José Maradiaga de la colonia Kennedy, que usted no ve nada bueno en este gobierno. ¿Hubo esa posibilidad de que ustedes como colegio participaran y dieran algunas ideas al gobierno central como para poder tener un buen manejo de esta pandemia en el país? Sí, sí nos reunimos con la ministra. De hecho, hace menos de un mes estuvimos platicando con ella. Es decir, nosotros platicamos con las autoridades, les hacemos ver las cosas, les hacemos ver que estamos anuentes a cooperar. Sin embargo, estos puntos no se dan, no se toman en cuenta. Es como que yo vaya y le diga a usted, Jorge, mire, tendremos que hacer esto, lo otro, y usted le diga, sí, está bien, ya te voy a llamar, y nunca le llaman. O hace otra cosa. Nunca siempre le toman en cuenta las opiniones. Nosotros estuvimos sentados con la directora de OPS, con la ministra. Nosotros tenemos las ayudas memorias de lo propuesto y no se tomó en cuenta absolutamente nada de lo que nosotros dijimos. Pero no solamente es eso, o sea, es decir, vaya, haga a un lado al colegio médico, y hay otras sociedades médicas que pudieron haber contribuido. Por ejemplo, incluso yo se los manifesté en muchas ocasiones. Si el problema es por la dura crítica que yo he hecho del gobierno, si el problema es la figura de la presidenta del colegio médico, podemos trabajar con otro grupo de médicos. Incluso los convocamos para poder nosotros presentar ante el gobierno a otro grupo de médicos que fueran los que tuvieran las calificaciones suficientes, pero no los tomaron en cuenta. ¿Y por qué no tomaron en cuenta de lo que se necesitaba comprar en cuanto a ventiladores mecánicos, en cuanto a medicamentos? Porque no les interesa, porque ellos no estaban ahí para hacer negocios con nadie, los médicos, ni para favorecer la compra dolosa de nada. Entonces, como no iban a hacer negocios, como lo han hecho con otras, comprando cosas equivocadas, entonces probablemente por eso no tomaron en cuenta ni la opinión del colegio médico, ni la opinión del resto de especialistas y de expertos que nosotros pusimos a disposición de las autoridades. Así de sencillo. Y yo creo que pocos hondureños tenemos la duda de que el gobierno aprovechó la pandemia para hacer este tipo de negociaciones turbias, dolosas, que nos llevaron a un desastre, no solamente en cuanto al manejo de descalabro en la pandemia, sino que no tengamos dinero ya a disposición para comprar cosas vitales como vacunas. Doctora, tenemos consulta en este momento. Por favor, si nos la colocan, compañeros, en el 3182-4375 de nuestros amigos televidentes, la gente que nos sigue también en Facebook y quienes nos escuchan en la 92.5 FM, zona norte y zona central del país. Buen día, excelente invitada. Quería preguntarle a la doctora qué piensa sobre la distribución de medicamentos a criterio de ella, quiénes deben ser vacunados de ahora en adelante. Los maestros se hacen la manera de preguntar. Bueno, y quería preguntarle a la doctora, ¿qué piensa sobre la distribución de medicamentos a criterio de ella? ¿Quiénes deben ser vacunados de ahora en adelante? ¿Dicen los maestros? Doctora, por favor. Sí, bueno, realmente en cuanto a distribuciones de medicamentos,
hay también mucha falta de medicamentos, sobre todo medicamentos en las áreas de terapia intensiva, en donde nos hacen falta sedantes, hacen falta antibióticos, hacen falta muchísimos insumos dentro de las unidades de terapia intensiva y las áreas de hospitalización. Tenemos compras de medicamentos que no servían para atender, y ahí es lo que le explicaba yo al inicio. Tenemos miles de tabletas de hidroxicloroquina que se compraron, que ahí están en las bodegas de la Fiscalía sin poderse usar, por quienes verdaderamente lo ocupan, que son los pacientes que tienen enfermedades reumáticas, y están arruinándose esos medicamentos porque se compró medicamentos que no servían. ¿Por qué? Porque se escucharon voces de personas que dicen ser científicos, pero que en la práctica se comportan de manera extremadamente errática. Entonces, si hubieran traído a expertos verdaderamente calificados, no hubieran comprado esos medicamentos, como por ejemplo comprar grandes cantidades de ivermectina, que ya se demostró que no sirve para nada, pero lo siguen promoviendo, lo siguen usando, porque quieren darle confites a la gente para darle un contentío, mientras no se le da lo que verdaderamente está ya demostrado que sirve para atender a estos pacientes. Y con respecto a quienes siguen en la vacunación, ya está establecido por normativas internacionales quiénes son los que siguen, que son los trabajadores esenciales. Es decir, ¿cuáles son los trabajadores esenciales? Son aquellos que prestan algún bien o servicio fundamental para la población, los que trabajan en las gasolineras, en los supermercados, en la banca, en todo aquel comercio que brinda un servicio sin el cual no podemos realmente vivir de una manera normal. Y entonces las personas que trabajan en los mercados, que atienden, que son los que venden las verduras, las frutas, los bomberos, los cruzrojistas, todo el personal de apoyo, de alguna manera, esos son los trabajadores que tienen que ser inmunizados. Y obviamente alguna producción, sobre todo de alimentos o de productos indispensables para la población, que deben ser inmunizados. Y aquí hay una situación muy importante. Como en otros países, por ejemplo, incluso los países de Europa aún no tienen a sus docentes inmunizados. ¿Por qué? Porque ellos han llevado muy bien la escuela en línea, pero en un país en donde no tenemos tecnología para que nuestros niños puedan acceder a ello, probablemente, y para evitar el mayor deterioro, obviamente el personal que labora como docente deba ser inmunizado también con algún grado de prioridad, porque desafortunadamente nosotros no tenemos condiciones para educación en línea, justamente no porque no podamos, porque El Salvador lo está haciendo, sino porque seguimos inmersos en esta maraña de malas decisiones que se toman. Y me podría ver de alguna manera negativa, estoy segura que así me veo, negativa ante un gobierno, pero yo creo que tenemos los médicos, no yo como persona, sino es generalizado dentro del gremio médico la molestia por el manejo de la pandemia, porque sabemos que esto le ha cobrado la vida a muchas personas que en otras situaciones pudieron haber sobrevivido a esto y no lo hicieron, gracias a el deterioro, al desastre que lo hemos advertido desde un inicio, que se estaba dando del sistema de salud. Dijimos desde un inicio, venimos desde el 2016, diciéndole al gobierno que mejorara las condiciones de atención, que mejorara el sistema de salud, que lo fortaleciera, y lejos de fortalecerlo, lo fue deteriorando y fueron tomando las peores decisiones. Entonces, por eso es que nos vemos negativos, porque le decimos y venimos diciéndolo desde el 2016 que tenía que mejorarse el sistema, y lejos de eso se fue deteriorando. Bien, perfecto. Gracias, doctora. Nos va a permitir la última pausa en este instante en televisión abierta y en las estaciones de radio. Nos vamos a quedar siempre con Ethel en Facebook. Y hay una consulta que la voy a dejar planteada porque queremos entrar en estos últimos minutos en la consulta de reformas electorales. Nadie puede desconocer también que la doctora en algún momento, se ha dicho, pudo haber sido precandidata a la presidencia de la República. ¿Qué piensa de ello? Y lo que nos dice Alberto Alemán, yo realmente
no estoy enterado y se la dejo planteada. Estuvo en Washington recientemente, dice, con la licenciada Julieta Castellanos. ¿Es cierto que anduvo allí y se reunió con la congresista Norma Torres? Bueno, nos va a decir luego de la pausa en radio y televisión la doctora Figueroa, presidente del Colegio Médico de Honduras, estas y otras aportes también en relación a lo que es la actividad política cuando se ha aprobado también una nueva ley electoral y estamos hoy precisamente se convoca a elecciones generales en horas de la noche con cadena de radio y televisión por parte de los miembros del Consejo Nacional Electoral. La última pausa y volvemos con nuestra invitada. Regresamos en radio, en televisión y siempre en Facebook. Estábamos con Ethel en la pausa recibiendo las comunicaciones de muchos hondureños que viven en el exterior y que siempre están pendientes de lo que sucede en el país a través de nuestros medios. Doctora, Alberto Alemán, y para mí es muchísimo más importante, sin ninguna duda, el tema de la COVID y la forma en cómo se tiene que inmunizar al pueblo hondureño en general. Pero hay un asunto que no podemos dejar de preguntarle. Y lo que apuntaba Alberto Alemán primero, antes de entrar al tema así político. ¿Es cierto que estuvo en Washington con la congresista Norma Torres? Mire, Jorge, yo me he reunido con varios congresistas de Estados Unidos, esencialmente demócratas, pero los temas que hemos tocado es la necesidad de donación de vacunas. Uh-huh. En realidad, en este momento yo no es cierto que he viajado a reunirme con Norma Torres. Me he reunido con varios congresistas, sí, para tocar el tema de la realidad que vivimos nosotros en cuanto a la corrupción en salud. Hemos denunciado, hemos hecho llegar los informes que ha dado sobre todo CNA, los hemos compartido con ellos. Por ejemplo, les hemos hecho ver que si algo ha caracterizado el manejo de la pandemia ha sido la corrupción y hemos pedido una ayuda humanitaria respecto a la donación de vacunas. Y eso lo hemos hecho desde hace varios meses. Nosotros hemos tocado muchas puertas para buscar de qué manera se consiguen vacunas para la población hondureña. Y nosotros hemos tenido siempre una crítica para el gobierno de Estados Unidos, quienes deberían tener un trato como corresponde a un gobierno que ha sido señalado incluso por sus mismas cortes de justicia en el involucramiento de personas que trabajan con el gobierno o que son gobierno en este momento. Entonces, sí hemos hecho ver que Estados Unidos ha sido parte del problema para Honduras también, que deberían cambiar sus políticas respecto a los países en Centroamérica, que de seguir con esta conducta permisiva, entonces van a dañar la democracia en estos países. En estos países no hay democracia. En estos países hay imposición de grupos de poder que son avalados desde el extranjero, en realidad. Entonces, que sus políticas hacia estos países deben cambiar, y se los hemos dicho así. La verdad es que la gente que a mí me conoce sabe que aún con ellos yo soy directa en la forma de expresarme y soy directa en plantear las cosas como son. Bueno, perfecto. En conclusión, doctora, por la pregunta de Alberto Alemán, no se ha reunido, como dicen, en los últimos días con la congresista Norma Torres. Vamos a cambiarle estos 10 minutos el rumbo completamente de la conversación. Se ha aprobado reformas a la ley electoral antier en el Congreso Nacional. Hoy se convoca a las elecciones generales en el país. ¿Le merece algún comentario realmente estas reformas a la ley electoral? Bueno, no han sido las que el pueblo hondureño esperábamos realmente. Si bien es cierto, creemos nosotros que lo que se hizo con respecto a los partidos pequeños
que se les dé nada más lo que ellos sacan en sus elecciones a presidente. Creo que los votos presidenciales es correcto. Creo que los partidos pequeños han servido nada más para, digamos, de alguna manera vender credenciales. Eso todos lo conocemos y sabemos que es una realidad. Sin embargo, las verdaderas reformas que estamos esperando, como la segunda vuelta, por ejemplo, no se dieron en estas reformas. Así que la exclusión de la participación dentro de las mesas de fuerzas políticas realmente deja en manos digamos, de instituciones no tan confiables, o prácticamente deja en manos del partido de gobierno el poder manipular los resultados electorales. Así que creemos nosotros que esta exclusión en la representación en parte pudo ser buena, porque deja también a esos partidos pequeños que de alguna manera negocian las credenciales, y hay que decirlo, y es una realidad, en beneficio de darlos al mejor postor. Pero en esa situación también dejan algunas otras fuerzas políticas grandes, como la de Salvador Narrala, sin representación en mesas, y eso de alguna manera pues no es justo. Sin embargo, yo creo que este es un momento de reflexión para el pueblo hondureño. Si bien es cierto, nos encantaría ver unión de varias fuerzas para hacer un bloque de oposición, los mismos egos, las mismas dificultades que nos encontramos, que han sido lo que ha caracterizado las acciones políticas en nuestro país, la falta de empatía con la población, pues prácticamente hace imposible que se logren estos consensos de unidad y de una propuesta unificada de la oposición, y realmente pues nos deja, creo, al pueblo hondureño un poco siempre desesperanzado con respecto a que el país vaya a cambiar. Tenemos una consulta también en este instante que se formula en el 3182-4375 a la doctora Figueroa, que la colocamos también en este momento, que nos pueda responder ya en la parte final del diálogo la mañana de hoy. Dice: buenos días, ¿se lanzará la doctora Figueroa al ámbito político? Pregunto porque ella hace unos días dijo que era necesaria una alianza opositora. La consulta entonces es si se lanzará al ámbito político. Dice ella, hace algunos días dijo que era necesaria una alianza. Doctora, por favor. Sí, yo sigo pensando que la alianza es una necesidad para la población hondureña. Sin embargo, ha sido muy difícil lograr estos consensos para poder presentar una unidad. Todavía hay un tiempo, hay unas horas todavía en donde probablemente se hagan intentos para lograr de alguna manera este tipo de alianzas. Yo sigo manifestando que las mejores personas están obligadas en este momento a participar y aportar en beneficio del país su participación política. Yo no me voy a excluir de esta necesidad. Sin embargo, participar en el nivel presidencial ha sido bastante complejo. Recuerden que aquí se manejan muchísimos intereses, y a veces las personas que no estamos tan dispuestas a ceder ante algunos intereses, entonces se nos hace un poco difícil acceder a algunas situaciones. Sin embargo, creo que existen fuerzas que son de mucha credibilidad, que son las fuerzas que hay que acompañar, que son las fuerzas que hay que impulsar en el país, y que nos pueden dar alguna esperanza de cambio en el país. Es complejo, pero hay que iniciar por esa transformación de nuestro país, por ese impulso de nuevas propuestas, de nuevos liderazgos, de nuevas acciones que nos lleven a una mejora realmente en el país, que es urgente enderezar el barco, y en donde la participación debe ser amplia. Yo quiero siempre manifestar que
yo no, por ejemplo, yo no soy enemiga de quienes dirigen, digamos, de una específica institución política, de ninguna manera. Soy enemiga de los corruptos que se apoderaron de las instituciones políticas para beneficiar la corrupción y para hacer saqueos y un daño que realmente es irreparable para el país. Y no necesariamente representan una ideología, representan una causa, un servicio, y es la corrupción. Y eso, contra eso es que estoy realmente en contra. Doctora, ¿a quién va a apoyar para el proceso de las elecciones generales de noviembre, descartando obviamente una precandidatura, una candidatura suya, y si va a ir a un cargo de elección popular, es decir, una diputación, por ejemplo? Es muy probable que sí, es muy probable que se dé. Sin embargo, como le digo, eso depende de situaciones que se pudieran dar el día de hoy, ¿verdad? Hay alianzas que para mí no son alternativas, ¿verdad? Hay personas con las que no se puede hacer alianza, pero creo que también hay situaciones que en este momento, en estas próximas horas, deben darse para tomar esa decisión, ¿verdad? Y sí, apoyar a alguien, la persona o el grupo, porque aquí también no hay que hablar solamente de una persona, hay que hablar de todos los que están o que pudieran estar tras una propuesta de cambio, tras una propuesta para el país, y eso es lo importante. ¿Qué grupos, qué personas, qué instancias se han unido para apoyar a alguien? Y para mí eso tiene mucho valor en este momento. Y pasado este tiempo vamos a tomar la decisión de una participación por Honduras, porque la verdad es que creo que se necesita que las mejores personas se comprometan a una participación honesta, a una participación transparente, a una participación verdaderamente por Honduras, y quitar todas esas situaciones personalistas, esos egos, esas situaciones que nos dividen, para hacer una gran propuesta de unidad y participación amplia en una acción por Honduras. Doctora, yo le agradezco mucho el que nos haya acompañado. La dejo, hemos tocado en la parte final el tema político. El tema principal, indiscutiblemente, era lo relacionado con lo de la COVID, el proceso de inmunización que se está desarrollando en el país. Sus valoraciones son importantes para nosotros y estoy seguro que para la población en general. Pero como hoy se convoca a elecciones generales, se ha hablado de partidos de oposición. Si no se unen va a ser bien difícil, y esto tienen que entenderlo, esos egos personales, dejarse a un lado, como usted misma lo ha dicho. Si no, va a ser bien difícil. Yo creo que eso lo entienden también los líderes en este instante. Poder ganarle al partido en el poder, si van así, separados, va a ser complicado, porque los nacionalistas todos van a votar por el candidato, por el alcalde acá también, los candidatos a diputados, y es un partido completamente distinto a cómo se manejan el resto de los partidos. La dejo, doctora, para que se despida, y agradecemos una vez más el que siempre nos atiende cuando requerimos de su presencia aquí en el diálogo. Gracias, Jorge, y bueno, lo que usted ha dicho es totalmente acertado, es cierto. El Partido Nacional es caracterizado porque son organizados, sumamente organizados, unidos, y es justamente eso lo que tenemos que nosotros encontrar, la unidad del pueblo hondureño, la propuesta de cambio para el pueblo hondureño. Y quiero siempre decirle al pueblo hondureño que debemos tener siempre una esperanza de que las cosas pueden cambiar, de que la pandemia y el dolor por el que hemos pasado va a pasar, y que somos capaces de levantarnos, de construir algo diferente. El sistema de salud debe ser fortalecido. Tenemos propuestas para hacerlo desde el Colegio Médico que podrían ser tomadas en cuenta por todos, incluso las personas del Partido Nacional que quieren hacer gobierno, que se comprometan con el fortalecimiento también del sistema sanitario,
y que se hagan una enorme propuesta que se derogue la ley marco de protección social por ser inviable, por ser una propuesta realmente inviable para el país, y que hagamos justamente un nuevo sistema de salud, un nuevo sistema de educación que nos lleve a una transformación verdaderamente de Honduras. Muchísimas gracias, Jorge. Todo lo contrario, siempre gracias a usted, la presidenta del Colegio Médico de nuestro país, doctora Suyapa Figueroa, que nos ha acompañado la mañana de hoy aquí en el diálogo. Como sociedad, somos realmente conscientes que no ha sido fácil poder tener un control completo en cuanto a disminuir estos casos positivos de COVID. Sin embargo, las autoridades debieron prepararse con todos los protocolos necesarios para contener la expansión del virus. Y más, debió preocuparse en adquirir las dosis suficientes de la vacuna anticovid para dar seguridad sanitaria a todo el pueblo hondureño. La población debe ser también consciente en seguir los protocolos de bioseguridad y debe de vacunarse, dejando de lado cualquier especulación y temor a la única esperanza que tenemos a la mano ante esta crisis que estamos enfrentando. Y la presidenta del Colegio Médico también no descarta la posibilidad de entrar en la contienda electoral a un cargo de elección popular. Y casi estamos seguros a una diputación por Francisco Morazán. Si no hay una verdadera alianza en los partidos de oposición, se está dejando también abierta la posibilidad de que el Partido Nacional, como sea, vuelva a ganar otro proceso, seguir, por supuesto, en el poder de la nación. Personas del estirpe, de la capacidad, de la rectitud, como la doctora Figueroa, yo creo que son necesarias. No es que creo, estoy seguro. Y aquí no tenemos que ver la cuestión con sectarismos políticos. Se lo digo con toda y absoluta sinceridad. Gente se necesita para sacar a quienes han saqueado el erario público. Y no podemos, tenemos que despojarnos definitivamente de todo ese sentimiento a veces partidario. Gente honesta en el país de todos los partidos se necesitan que entren a la contienda, porque el país sigue hundiéndose, con unos pocos que continúan haciéndose multimillonarios y con la gran mayoría de la población hondureña que sigue en la miseria. Y aquí incluso seguidores que nos están viendo y que a veces nos critican por tener este tipo de invitados. Pero mira, la miseria en que se debate la mayoría de la población hondureña invita a que entren gente honesta en la actividad política para sanear y sacar a quienes han robado, y así abiertamente uno lo dice, el erario público, y tienen el país en las condiciones en que nos encontramos. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.